¿Qué tal, queridos cibernautas? Estamos transmitiendo por omg.tv en esta nueva sección que es Puerta Abierta. Yo soy Larisa Becel. Hoy tenemos un tema muy interesante, los mitos y realidades del síndrome de Down. Tengo para ello un gran invitado, Alejandro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Alejandro Salmerón Nájera, quien es coordinador de desarrollo de la Fundación Mosaico Down IAP. También es el encargado de implementar todos los proyectos de la Fundación, profesor, doctor en Innovación y Responsabilidad Social, egresado de la Universidad Anáhuac del Norte. Mucho gusto y qué bueno, bienvenido a Puerta Abierta. Muchas gracias, Larisa, y muy contento de estar aquí en OMG en este fabuloso programa de Puerta Abierta. Muchas gracias por la invitación y por considerarnos. Bueno, pues el tema es muy conocido, pero poco hablado, ¿no? Así es. Cuéntame, ¿qué es el síndrome de Down? O cuéntanos. Bien, pues primero que nada creo que es muy importante que la gente sepa que el síndrome de Down es una condición genética en donde pues cualquier persona puede tener un hijo con síndrome de Down. Uh-huh. Entonces es importante saber que no es una enfermedad, puesto que no puede tener una cura, ¿no? Es una condición genética que se produce a través de una alteración en un cromosoma, ¿no? En particular, generalmente es en el cromosoma 21 donde hay un cromosoma de más. A nivel nacional, ¿se sabe cuántas personas tienen este trastorno? ¿Se puede hablar de trastorno como tal? No, es una condición genética. Una condición genética, ok. Así es. Sí hay un cálculo estimado que aproximadamente hay 250,000 personas con síndrome de Down en el país. Si bien no es un dato exacto y es una de las cuestiones por las cuales nosotros como fundación y todos los que estamos inmersos en esta temática estamos luchando porque el INEGI considere las condiciones de discapacidad intelectual de manera segmentada y sepamos realmente un censo de cuántas personas con síndrome de Down tenemos en el país, para a partir de ahí poder tener políticas públicas mucho más dirigidas para esta población. Pues en esta ocasión que ahora estamos con lo del INEGI, sí. ¿Lo implementaron o...? No, hasta donde sabemos, ¿no? Uh-huh. Si bien muchas fundaciones estuvimos empujando para que esto pasara, creo que a lo más que se llegó es a que se pudieran separar las discapacidades intelectuales y las discapacidades motrices, pero no llegamos hasta ese punto. Uh-huh. También fíjate que otro dato muy importante que nosotros tenemos es que solamente el 3% de esas 250,000 personas que tienen síndrome de Down tienen acceso a la educación. Entonces nosotros, que nuestro target es la educación como fundación, pues sí es un tema muy, muy delicado, ¿no? Que creo yo que todos tenemos que estar atendiendo. Claro, cómo no, desde un principio, ¿no? Sí, imagínate, o sea, de 250,000 son el 3%, y ese 3% solamente el 0.08% está en condiciones económicas de poder pagar educación. Es decir, un amplio espectro de esta población, el 97% de personas con síndrome de Down, no están estudiando, pero tampoco están en los espacios laborales. Entonces, la pregunta es dónde están, ¿no? Uh-huh. ¿A qué crees que se deba? Ciertamente a lo económico. Sí. Pero ¿será que también no están enteradas de que hay lugares especiales o no hay lugares especiales para que ellos lleguen a tener una educación? Es una excelente pregunta. Fíjate que yo creo que esto transita en diferentes aspectos. Uno de ellos es la ignorancia todavía de la gente, el estigma, ¿no? Que las familias todavía no asumen que estos chicos pueden aprender. Uh-huh. No se cree que no aprenden, y sí aprenden, o sea, van a un ritmo diferente, pero por supuesto que aprenden. Dos, la cuestión todavía del duelo, ¿no? De que la gente no asume que estos chavos tienen una condición genética diferente, pero fuera de eso, con las oportunidades adecuadas se pueden desarrollar perfectamente. Uh-huh. Y efectivamente, otros temas que tú bien señalabas es que la educación especial en México es muy costosa. Entonces, evidentemente, un grupo muy amplio de personas con síndrome de Down se quedan sin estudios, ¿no? Porque cuando tienen que elegir entre ir a una escuela pública o pagar una escuela especializada o particularizada, son muy costosas. Uh-huh. De ahí la necesidad que fundaciones como la nuestra, pues, den la oportunidad a estos chavos, ¿no? Que si no tienen espacios laborales, pues con nosotros tengan un espacio de educación de calidad, sobre todo, porque también de repente surgen fundaciones que, bueno, lo que hacen es entretener, ¿no? Nosotros lo que hacemos realmente, nuestro modelo va enfocado a educar. Cuéntanos un poquito de la fundación que hace justamente eso. Exacto. Bueno, la fundación es, como ya mencionadas, Fundación Mosaico Down IAP, uh-huh. Y nosotros tenemos dos sedes. Una está
por el sur, bueno, dos estaban en el sur de la ciudad, una por el Ajusco, más o menos ahí cerca de Six Flags, a 2 calles, la calle Silicum número 56, y la otra está en San Pedro Mártir, frente al Deportivo San Pedro. Y bueno, ahí tenemos 130 beneficiarios actualmente, y una de las cosas que quisiera destacar es nuestro modelo educativo, que es un modelo que parte del método global, ¿no? Y tenemos diferentes actividades extracurriculares que yo creo que nutren de mucha calidad todo el modelo educativo, ¿no? ¿Qué les enseñan? Y bueno, la primera pregunta sería, ¿a partir de qué edad pueden llegar estos chicos? Bien, nosotros recibimos chicos de 45 días de nacidos hasta la edad adulta. Entonces, para los más pequeñitos, lo más importante es que tengan estimulación temprana. Por eso nosotros para ellos tenemos una sala multisensorial y también tenemos terapias de estimulación temprana, ¿no? Los más adultos recibimos hasta la edad adulta. Para los más grandes tenemos la carrera técnica en gastronomía, que es muy innovadora, ¿no? Es también de las pocas que hay en la Ciudad de México, porque si bien hay cursos y talleres laborales, al final los chavos pues aprenden una cosa muy particular, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que dentro del estigma que hay para ellos, los aprenden a hacer o únicamente galletas o únicamente tamales. No, y eso finalmente refuerza el estigma de que es lo único que pueden hacer. Además de que pareciera ser que son máquinas de hacer galletas y hacer tamales, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue romper ese estigma y fue que hicimos la carrera técnica en gastronomía, donde los chavos aprenden todo lo que tiene que ver con la cocina, es decir, desde ser, puede ser hostes, pueden ser los cocineros, meseros, sí, el espectro de la cocina es muy amplio, y es lo que la carrera técnica los chavos aprenden. Y derivado de esto surgieron otros 2 proyectos que también te quiero platicar. Ok, por favor. Que uno de ellos, fíjate, cuando la carrera dura 4 años, cuando íbamos en el segundo año, los chavos no tenían dónde hacer sus prácticas profesionales. Entonces buscamos algunos espacios y resulta que cuando iban, pues sí, al principio es la novedad, ¿no? De que el chico con síndrome de Down. Pero cuando nos dimos cuenta las 2 semanas, en realidad estaban pues sin hacer nada, ¿no? Porque la gente se desesperaba con ellos. Entonces, pues tuvimos que idear algo para que ellos pudieran hacer sus prácticas profesionales y fue que hicimos el catering con causa. Y en catering con causa nosotros ofrecemos el servicio de catering para cualquier tipo de evento, ¿no? Desde, por ejemplo, alguna reunión familiar, alguna reunión de trabajo, y puede ser muy chica o muy grande, dependiendo desde 20 personas hasta 200 personas. Okay. Y entonces ahí los chavos empezaron a hacer sus prácticas. La verdad es que nos empezó a ir muy bien. Hoy ya nos contratan empresas grandes y los chavos, pues aparte, se llevan un pago por esas actividades. Qué bueno. Y después, cuando llevan a egresar, vino el otro problema: ¿dónde van a trabajar? ¿No? Sí. Y fue que surge el segundo proyecto, que es el Sueño de Frida Café, ¿no? Que es una cafetería muy padre, inclusiva, en donde damos empleo a 10 chavos con síndrome de Down y discapacidad intelectual, y también a 4 personas que son monitores, ¿no? Es decir, esa cafetería está empleando hoy día a 14 personas, lo cual pues es un reto, ¿no? Como está, con nuestra situación económica en el país. ¿Cómo no? Entonces está muy padre porque estos chavos, pues, aparte de que cocinan, también te atienden y es un ambiente demasiado inclusivo, ¿no? Que hemos tenido una respuesta muy favorable de la gente. En realidad son muy pacientes, pero también quiero decir que los chavos se esfuerzan al máximo y son súper carismáticos y además cocinan súper rico, ¿no? Entonces tienen que ir al Sueño de Frida Café, que está en la calle de Tizimín, Pelchen. Y ahorita con las redes sociales, con las aplicaciones, ustedes ponen el Sueño de Frida Café y llegan sin ningún problema. Inmediatamente. Sí, estamos como a 10 minutos de Six Flags más o menos. Hablando de educación, ¿qué tipo de carreras pueden tener estas personas? Bien, pues lo que nosotros sugerimos y con base en la experiencia que hemos tenido es que sean carreras técnicas, ¿no? Pero realmente que tengan este nivel de carrera, porque creo que no hemos dado el paso también porque la gente no cree en ellos. O sea, nos hemos quedado en los talleres. Y si bien son importantes los talleres, al final del día no son un respaldo para su futuro, ¿no? O sea, realmente creemos que un documento oficial valida mucho el trabajo de los chavos. La idea es que se independicen, ¿no? También. Totalmente. Y porque eso lleva varios sentidos, ¿no? O sea, el primero de ellos es que realmente cotidianizar su existencia en el ámbito público. Generalmente, si se dan cuenta, yo siempre les pregunto, en los últimos 2 meses, ¿a cuántos chavos con síndrome de Down han visto en las calles? En realidad son muy pocos los que vemos, ¿no? Entonces, ¿dónde están? Es la pregunta. Entonces, lo que queremos es que la cafetería sea un pretexto para que la gente vea que los chavos con síndrome de Down pueden hacer lo que se propongan siempre y cuando tengan las oportunidades que demandan, ¿no? Okay. Y pues qué padre sería que si tú salieras en un centro comercial, los vieras en una tienda atendiéndote, ¿no? Los vieras es más, como clientes en el cine, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, hay cariotipos, así se les llama. Exacto, sí, hay 3 cariotipos que definen el síndrome de Down. Porque si no todos
pueden tampoco incluirse en la sociedad, o sí se puede. Sí, sí se puede, pero sí es buena pregunta la que señalas porque hay condiciones asociadas al síndrome de Down, ¿no? Una de ellas es justamente la discapacidad intelectual, que puede ser desde muy pequeña, es decir, que eso aquí implica que el chico tiene los rasgos físicos característicos del síndrome de Down, pero su intelecto está demasiado amplio, ¿no? Como el tuyo, como el mío, entonces sin ningún problema pueden hacer diferentes actividades que si bien tendrán limitaciones ya para los razonamientos complejos, eso es importante también señalarlo, pero pueden llevar una vida sumamente funcional, ¿no? Tenemos casos muy trascendentes como Pablo Pineda en España, ¿no? Que es empresario, actor. Yo invito a que lo busquen ahí en las redes, Pablo Pineda. Y aquí en México, Carlos de Saro, ¿no? Y hay varios ejemplos así que ustedes pueden ver, y que hay una chica que diseña en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Hay otra persona que es, sobre todo en la parte del deporte y en las artes destacan muchísimo. Entonces, pero puede haber también el caso extremo de que pueda ser muy discapacitante. Pero, por ejemplo, en estos chicos que intelectualmente es muy discapacitante, pueden desarrollar actividades artísticas porque tienen que ver mucho con la introspección. Entonces, esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Pero lo que sí es importante es, y creo que los papás deben de saber, que vale la pena apostar en la educación. O sea, un chico, y sobre todo los más pequeñitos cuando nacen, es importante que los papás les den estimulación temprana, les den educación desde muy pequeñitos, para que evidentemente el desarrollo y la calidad de vida de los chavos pues, sea mucho mejor. Exacto. También hay patologías asociadas a este síndrome. ¿Cuáles son? Sí, fíjate que estos chavos son unos auténticos guerreros cuando llegan a la edad adulta, porque yo te puedo decir que muchos de ellos a su corta edad de 5 o 6 años ya tienen 3 o 4 operaciones, ¿no? Es decir, muchos de ellos, o la gran mayoría, tienen enfermedades tales como gastrointestinales, respiratorias y sobre todo el corazón, cardiopatías, ¿no? Entonces muchos de ellos mueren a edades tempranas derivado de estas situaciones. Entonces, hace un rato platicábamos de los cariotipos y son 3, ¿no? Que es la trisomía 21, que es la más común y la más generalizada, la translocación y mosaicismo. Pero en los 3 los rasgos físicos son casi los mismos. Es decir, talla pequeña, ¿no? La mano cuadrada, y eso que implica, y poco tono muscular, eso que implica que evidentemente su capacidad física va a alcanzar su plenitud a la edad más adulta. Por eso es sumamente importante que los niños reciban estimulación temprana. Es decir, es un mensaje que quiero que se queden los papás o que nos esté viendo, que un niño con síndrome de Down, mientras más temprano se le atienda, mucho más capacidad de éxito y de inserción social va a tener en su edad adulta. Va a tener mejor desarrollo, ¿no? Así es. Hablemos de discapacidad intelectual. Bien, pues como ya lo señalamos, estos chicos evidentemente tendrán siempre una discapacidad intelectual, pero eso no exime del medio social, es importante saberlo, ¿no? Porque puede ser que no aprenda a dividir 20 entre 5, pero lo que sí puede aprender el chico es cómo socializar, que eso es muy importante, cómo tener una vida independiente, ¿no? O sea, que el chico salga a la calle, que pueda ser funcional, que pueda tener un empleo, y eso pues no tiene mucho que ver con las capacidades intelectuales que el chico tenga, ¿no? O sea, no, más bien lo que tenemos que también empezar a ver son otros tipos de educación, ¿no? O sea, ya hablamos de inteligencias múltiples, ¿no? Entonces es importante también que los papás sepan que la vida no se reduce a aprender a leer y escribir, sino que hay otras áreas del chavo que pueden potenciar, como te comentaba, el caso de la gastronomía, el caso de las artes y el caso de tareas muy específicas que ellos pueden desarrollar, pero ojo, que no nos estigmaticen, ¿no? Sino que los puedan insertar socialmente y los veamos de manera cotidiana en todos los espacios públicos, claro, que es lo que nosotros aspiramos. ¿Se puede diagnosticar de forma temprana? Sí se puede diagnosticar, pero ojo, no se puede cambiar la condición. Okay. Actualmente, de hecho, hay un debate en todo el mundo, por ejemplo, en países que llamamos desarrollados económicamente, por supuesto, como los países del norte de Europa, está permitido el aborto si se detecta que el chico nace con síndrome de Down. Okay. Entonces, lo que nosotros queremos aspirar es a un mundo mucho más humano, ¿no? Es decir, donde el síndrome de Down no sea una cuestión por la cual se fomente el aborto, ¿no? Es decir, que no sea esa la razón, claro, pues, ¿no? Y ellos se consideran países evolucionados, entonces más bien lo que nosotros queremos es que haya condiciones sociales para que estos chavos puedan vivir plenamente
Y eso es una tarea de todos, ¿no? Es una tarea gubernamental, que haya políticas públicas dirigidas a ellos, pero también todo el resto de la sociedad dejar de tener muchos estigmas sobre ellos, ¿no? ¿Hay políticas públicas? No las hay, desgraciadamente no las hay Mm. dirigidas a ellos. Tan es así que, bueno, hay esfuerzos educativos, por ejemplo, como el Centro de Atención Múltiple. Pero ¿qué pasa en el Centro de Atención Múltiple? Que tenemos chicos que tienen síndrome de Down, tenemos chicos que tienen autismo y otro tipo de discapacidades, y aparte las motrices. Entonces, evidentemente, pues la calidad de la educación no es la adecuada, ¿no? Estos chavos, si bien actualmente hay un tema que hablamos de educación inclusiva, y yo y muchos que estamos en el tema somos fieles creyentes de que debe ser educación inclusiva en cuanto a la sociabilización, pero educación particularizada para los temas de vida independiente. Es decir, por ejemplo, nosotros los que hemos ido a escuelas públicas, llevas una materia de artes, ¿no? Y generalmente enseñan un instrumento musical. Entonces, tú estás socializando, pero si quieres realmente que alguien aprenda, por ejemplo, a tocar el piano, tiene que tener clases particulares de piano, ¿no? Es lo que nosotros, el mismo ejemplo que ponemos en el tema de la discapacidad intelectual. Es decir, puede incluirse en una escuela regular, pero para temas muy particulares como vida independiente, tiene que tener este apoyo muy particularizado. Y ahí es la importancia de una educación más amplia para estos chavos. ¿Qué es lo primero que deben de hacer los papás o las mamás principalmente cuando se dan cuenta de que su hijo tiene esta discapacidad o este trastorno? Sí, esta discapacidad efectivamente. Pues uno, informarse, ¿no? Creo que los papás tienen muchas expectativas con esto cuando van a ser padres, ¿no? Entonces, pues evidentemente todos asociamos el éxito a cuestiones muy básicas, ¿no? Como por ejemplo que tenga una licenciatura, ¿no? Que es un gran atleta. Entonces cuando les dan el diagnóstico de síndrome de Down, evidentemente hay un duelo muy grande que no superan, porque dicen, bueno, ¿qué va a hacer mi hijo en la vida, no? Entonces lo primero que tienen que hacer uno es informarse sobre lo que sí pueden hacer más que lo que no pueden hacer. Dos, buscar ayuda o buscar apoyo en organizaciones como la nuestra. Hay muchas, no somos la única. Y ver de qué manera el chico puede tener una vida totalmente inclusiva y que tenga estimulación temprana. Eso es muy básico. ¿Para qué? Para que evidentemente el chico tenga tono muscular y su habilidad cognitiva también se desarrolle de manera más plena. Es decir, hasta los 5 años, los chavitos con síndrome de Down pueden ir casi al mismo ritmo que un chico sin discapacidad. Es muy importante que lo sepan. Entonces, todo lo que tenga que aprender, lo tiene que aprender a la edad temprana. ¿Qué debemos hacer los familiares y las personas que pues, vivimos en esta sociedad y que debemos incluirlo, ¿no? También. Efectivamente. Pues la primera de las cuestiones que yo creo que tenemos que hacer es tratarlos como a cualquier otro chico. O sea, creo que la sociedad ha cometido un grave error al llenar de adjetivos a esta población, ¿no? Uno es del punto de vista negativo, que por ejemplo dicen mongoles, ¿no? Por ejemplo, que eso es ofensivo tanto para la comunidad, ¿no? Mongol como aparte es despectivo para la persona con síndrome de Down. ¿No? Los llamamos tontitos, o los llamamos tarados, ¿no? Eso es desde el punto de vista negativo. Pero desde el punto de vista que quiere ser positivo, les damos connotaciones ridículas, ¿no? Como angelitos, ¿no? Niños sin maldad. Entonces... Sí, muchas veces nosotros mismos decimos, es que son bien lindos. Exacto. No tienen maldad o abrazan mucho. En realidad abrazan mucho, se enojan, tienen relaciones sexuales. Sí, pues mira, en principio quiero comentarte que uno pues tiene todas las mismas pasiones que cualquier otra persona, ¿no? Y creo que cuando los angelizamos, los deshumanizamos. Porque entonces, pues parece ser que son peluches y todos los quieren abrazar y tomarse fotos. Y no, o sea, de ese momento está mal. Yo, por ejemplo, tengo una hija que no tiene discapacidad y a mí me sería molesto que una persona que no la conoce la estuviera abrazando todo el tiempo, ¿no? Y tampoco me gustaría que todo el mundo quisiera tomar fotos con ella porque tiene alguna condición particular. O sea, eso también es discriminación. Entonces, en principio, si lo que queremos hacer es incluir socialmente, tratémoslos normal. Es decir, ¿por qué abrazan tanto los chicos, no? Porque evidentemente, generalmente, los papás los tienen recluidos en sus casas. Y tú, a cualquier chico sin discapacidad, también mételo en tu casa durante un mes. Cuando vea personas que le sonrían, se van a desbordar. Entonces, el primer tema es, a los papás que tienen hijos con síndrome de Down, pues, sáquenlos a las calles, sáquenlos a los parques, edúquenlos, ¿no? Y evidentemente su nivel de sociabilización va a ser muy normal.
Alejandro, por favor, cuéntanos de los próximos eventos que tienen en la Fundación. Sí, fíjate, quiero comentarte que en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, que es el 21 de marzo, nosotros ya arrancamos, de hecho, una campaña muy importante que es para mostrar que nuestros chavos también pueden dar. Generalmente siempre a los chicos con síndrome de Down se les da a ellos. Nosotros lo que queremos transmitir es que ellos también pueden dar. Entonces empezamos esta campaña donde nuestros chavos, por ejemplo, están yendo a diferentes espacios públicos a hacer diversas actividades. ¿No? Ellos, por ejemplo, también están haciendo ahorita campañas de reforestación, campañas de limpieza en las calles, van a ir a asilos de gente adulta mayor. Y ese día precisamente cerramos esta campaña el 21 de marzo, donde mostramos que los chavos con síndrome de Down también pueden dar y dar mucho. Y otro evento importante que tenemos es el 17 de mayo, que es nuestra quinta carrera con causa, que se realiza en Six Flags México. Eso está bien padre porque pues el boleto cuesta 450 pesos y ya incluye la entrada al parque. Entonces está súper padre porque corres con causa, vas con la familia y después pues, te quedas a correr, te quedas a divertirte en el parque, ¿no? Entonces está muy, muy padre esa carrera. Es la quinta y es una carrera por la inclusión, donde van las familias completas. Cada vez tenemos mucho más corredores, entonces nuestra meta este año son 2,000 corredores. Entonces los esperamos, por favor, no dejen de asistir. Es una carrera muy padre, muy familiar y es un pretexto por la inclusión. Vamos a dejar los datos en el cintillo de aquí del programa para que puedan buscar y ver Fundación Mosaico Down y AP. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Larisa.